En una ocasión Jesucristo dice: ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y dice Jesucristo una declaración bien hermosa que dice: y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesucristo mismo dice que las Escrituras dan testimonio de Él. Voy a compartir bien breve un mensaje aquí en Proverbios capítulo 1. Espero en Dios que puedan mirar ustedes o podamos mirar juntos que verdaderamente la Biblia a través de las Escrituras podemos ver a Jesucristo palmado en ellas, ¿verdad? Pues las Escrituras dan testimonio verdaderamente de Jesucristo en todos los aspectos. Cuando lees la palabra, léela con el fin de mirar dónde da testimonio de Jesucristo, y lo vas a encontrar en muchos pasajes. Verdaderamente vas a encontrar el testimonio de Jesucristo palpado a través de las Escrituras. Va a ser muy breve. Va a ser muy breve lo que vamos a compartir, porque voy a salir de carrerita ahora sí. Tengo que prepararme, nos vamos al retiro y tengo que hacer un asunto personal antes de salir, y tengo que salir disparado como a las 6:15 de la mañana de aquí de la casa, igual como cuando trabaja a mi esposa y nos tenemos que ir al trabajo. Bueno, vamos a Proverbios capítulo 1 versículo 20 en adelante. Es mi oración que verdaderamente podamos ver a Jesucristo palpado aquí. Es necesario tener en cuenta o considerar el ministerio de Jesucristo cuando Él vino a este mundo, cuando comenzó a predicar Él mismo el Evangelio, a sanar las personas, cuando comenzó a dar los sermones como en el Sermón del Monte, a hablar por parábolas y muchas otras cosas tenemos que tomar en cuenta cuando vemos este pasaje aquí en Proverbios. Y es mi oración a Dios que podamos juntos, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, ver a Cristo en las Escrituras. Padre bendito, gracias Señor te damos por esta mañana, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque hasta hoy nos has ayudado, Señor. Gracias porque nos permitiste a completar el estudio, Señor, en el Evangelio según San Marcos, bendito Dios. Verdaderamente gracias, te doy las gracias por mis hermanos que nos siguen. Bendícelos, Señor, y ayúdanos, edifícanos cada día más y más en la fe. Edifícanos, Señor, en conocer más de ti, más de tu palabra, Señor, más de la salvación, de esa esperanza viva que tenemos en ti. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice Proverbios capítulo 1 versículo 20 en adelante. Dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Miren, voy a ver si Jesucristo una y otra vez en las Escrituras lo vemos al inicio de su ministerio, que entrando en la sinagoga les enseñaba, ¿verdad? Y les predicaba el Evangelio. Y comenzó a entrar Jesucristo a predicar el Evangelio en los lugares principales de reunión. Lo oímos que clamaba en las calles,
sus verdades, sus razones. Y aquí en este proverbio lo podemos ver verdaderamente marcado en la palabra de Dios. Voy a ver si a ver. Dice Lucas 7:12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Aquí lo vemos cerca de las puertas de la ciudad. Aquí vamos a ver a Jesucristo en Juan 5:2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Ahí yacía un paralítico, 5:2. En estos yacía una multitud de gente, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas, porque un ángel descendía, dicen, a cierto tiempo y agitaba el agua, y la persona que bajaba a ese estanque era sanada inmediatamente. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y ahí vemos a Jesucristo, ¿verdad? Ahí vemos a Jesucristo cerca de ese estanque que está cerca de la puerta de las ovejas, y vemos aquí en Proverbios que declara, ¿verdad? En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Vimos ahí en el Evangelio según San Lucas que en la entrada cerca de la entrada de las puertas de la ciudad llevaba una mujer viuda a su hijo, su único hijo, lo llevaba a sepultar porque había muerto, y lo resucita Cristo en ese instante. Y aquí vemos que dice que clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Vuélvanse a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Que Juan el Bautista dio testimonio de esta verdad, que Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Sí, aquí vemos que dice: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien entendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. Sí. Y verdaderamente, cuando nuestro Señor Jesucristo extendió su mano, no hubo quien entendiese, ni aun sus discípulos. ¿Se acuerdan cuando Cristo fue crucificado? Verdaderamente ahí extendió sus manos, sus brazos. Sí. En otros pasajes, en las Escrituras, cuando Dios rescata y saca al pueblo de Israel
de la esclavitud de Egipto, dice la Escritura que Dios los salvó con brazo extendido. Y esa es una realidad de nuestros días cuando Jesucristo verdaderamente nos ha salvado con brazo extendido, no con fuerza contra nosotros, ¿verdad? No contra nuestros enemigos, sino cuando Él mismo extendió su brazo en la cruz del Calvario para pagar el precio por nuestros pecados. Y verdaderamente, aún viéndolo ahí con su mano extendida, no hubo quien entendiese lo que o quién verdaderamente era Cristo hasta después de que resucitó de los muertos. Sus discípulos agarraron el rollo, pero mientras no. Y aquí vemos de esta declaración que hace el proverbio y va de la mano con el ministerio de Cristo. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegue como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. ¿Qué era la reprensión suya de Jesucristo? Él mismo comenzó a decirle a la gente: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo mismo, ¿verdad?, nos daba el consejo de que se arrepintiera la gente, y pocos, no muchos, pocos fueron los que verdaderamente aceptaron el Evangelio, que verdaderamente se arrepintieron, que de todo corazón se bautizaron y recibieron el Evangelio y creyeron en que Dios había dado o estaba dando por medio de Cristo perdón de pecados. Sí, dice: no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Verdaderamente esa es una realidad para la persona que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador. El que oye sus palabras habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Cuando verdaderamente el amor de Dios se perfecciona en nuestras vidas, o el amor de Cristo, lo entendemos verdaderamente y lo abrazamos, y entendemos verdaderamente lo que Dios nos ha dado por medio de la sangre de Cristo. No hay temor. Pensamos en la muerte, pero si verdaderamente nuestra alma está ciertísimamente seguro de lo que tenemos en Cristo, de la resurrección de los muertos, si verdaderamente estamos convencidos de esa realidad, no tendremos temor a la muerte, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo ha vencido el imperio de la muerte. Y aunque nos vayamos a la tumba, nos levantaremos de ahí, y es una esperanza fiel y verdadera que tenemos en Cristo. Esa esperanza verdaderamente está en Cristo, no en una religión, no en una denominación, sino en Cristo mismo. La esperanza de la vida eterna, de la salvación, de la resurrección de los muertos, es un amén en Cristo. Sí. Y verdaderamente dice: más el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Aunque nos vengan tribulaciones, si estamos en Cristo, sabemos que Jesucristo mismo dijo
¿verdad? Que en el mundo sufriremos tribulaciones, y dice él, pero tener ánimo, porque él ha vencido el mundo. Y verdaderamente lo que tenemos en Cristo es una esperanza verdadera. Hay muchos otros pasajes donde podemos ver a Jesucristo palmado en las Escrituras, por ejemplo, en Isaías 53, sí, que dice la Escritura: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Habla de Cristo ahí, sí. ¿Cómo es que el profeta escribió estas cosas? Es posible que 700 años antes de que Jesucristo naciera, antes de que Jesucristo viniera a este mundo en carne, sí, antes de que esta palabra se cumpliera. Pues, perdón, tengo sueño, nos dormimos como a la 1 de la mañana, me levanté a las 5. No quise quedarme sin compartir, aunque sea algo breve. Cuando leamos las Escrituras, aprendamos a ver a Cristo en ellas. Sí, aprendamos a ver a Cristo en ellas. Miren, en Génesis capítulo 1, versículo 1 dice y 2: En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Jesucristo, cuando andaba en el mar de Galilea y en una ocasión caminó él sobre las aguas, verdaderamente nos estará diciendo ahí que él es el Espíritu de Dios que se movía sobre las aguas allá en el principio de la creación, creo que sí. No solamente eso, cuando Jesucristo vino a este mundo, ¿cómo estaba verdaderamente? Cuando Jesucristo caminó sobre las aguas, ¿cómo estaban sus discípulos en la barca? Acuérdense que los azotaba una tormenta, se levantó una tempestad contra ellos, y si lo vemos así, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y básicamente nosotros somos tierra con el aliento de vida de Dios. Y mirándolo de esa manera, mi Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y ahí vemos un montón de tierra, por así decirlo, en la barca, cuando Jesucristo caminaba sobre las aguas. Y podemos ver verdaderamente que la tierra estaba desordenada y vacía. Estaban turbados, tenían temor, estaban vacíos de esperanza. Sí. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Tuvieron temor, y el Señor les dice que no tuvieran temor. Y subió con ellos en la barca y se calmó la tempestad. Pedro, el valiente de Pedro, a mí le pidió a Jesucristo:
ordena que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y Pedro caminó sobre las aguas por un instante, pero después cayó en duda y se hundió. Y clamó, Señor, sálvame porque perezco. Y Jesús le reprocha su incredulidad, pero ¿qué es lo que verdaderamente nos mostró Cristo? Yo creo que ahí nos mostró que el Espíritu de Dios se movía y se sigue moviendo sobre las aguas. Sí. Pero es bien hermoso cuando leemos la palabra de Dios y podemos ver verdaderamente a Jesucristo palpado en las Escrituras, como lo declara este proverbio aquí. Sí, Isaías 53. Si nosotros hubiéramos leído ese Isaías antes de Jesucristo, sí, diríamos como el eunuco, ¿de quién habla el profeta? ¿De él o de otro mismo? Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Miren cómo Barrabás estaba en la cárcel cuando Pilato lo dejó ir y lo dejó en libertad y condenó a Cristo. Y si Barrabás estaba en la cárcel y fue dejado en libertad y Cristo fue puesto en el lugar de Barrabás, por cárcel y por juicio fue quitado, ¿no?, de este mundo, de esta vida, que lo sentenciaron a muerte. Sí. Y dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Si hubiéramos estado 100 años antes de Cristo y hubiéramos leído este pasaje, quizás no entenderíamos ni de quién hablara. Y cuando Cristo viene y cumple toda esta palabra al pie de la letra, y todo lo que le hicieron, todo lo que padeció, dice que lo miraremos más sin atractivo para que lo deseemos, porque Él verdaderamente fue desfigurado. Creo que en su rostro no se podía reconocer quién era. Es posible que pedazos de la piel, pedazos de carne le quitaron cuando lo golpearon antes de subirlo al madero. En un salmo me parece que dice que contar puedo todos mis huesos. Creo que era posible mirarle cómo estaba desgarrada su carne, que hasta los huesos se le podían mirar. Era algo que lo mirarían sin atractivo, ¿verdad? O sea, algo que lo mirabas y no consentías mirarlo, de cómo lo dejaron cuando lo clavaron en un madero. Y creo que aquí da testimonio de todo su sufrimiento, de todo lo que padeció por amor a ti, por amor a mí. Y verdaderamente la Escritura, la Biblia testifica de Jesucristo una y otra vez testifica. Quisiera acordarme de más pasajes que dan testimonio de Cristo. Sí, pero no recuerdo. Voy a concluir aquí porque tengo que alistarme. Lo hice con bastante sueño. Toda la gloria es para Dios. Lo hice también para no dejar a mis hermanos, que sé que siguen y están a la espera de que comparta el video, que si voy a subir algo como
mis hermanos en Cristo, Sofía y Jorge, ahí en Chihuahua, bendiciones. Y Mercedes, buenos días, bendiciones del cielo, amén, gracias. Gracias por sus comentarios porque me son de aliento y ustedes son los que me motivaron, los que para esforzarme a compartir, aunque sea un poquito el día de hoy. Mañana sí, no sé si pueda transmitir en vivo de allá donde voy. Si no puedo, voy a grabar algo y lo voy a compartir, voy a tratar de hacer eso, ¿verdad? Pero no quiero dejar de compartir y de que sigamos juntos creciendo en la palabra del Señor, prosperando adelante. Y no, mira nomás, y les llovió toda la noche en Chihuahua y a los hermanos Jorge y Sofía. Qué bendición. California verdaderamente está pegando a gritos que quiere lluvia. Estamos en tiempos bien críticos de sequía. Ya por varios años no llueve lo suficiente y las reservas de agua verdaderamente están bien limitadas. Lo que verdaderamente consume el agua en California es que la parte norte de California, ya pasando la sierra de Los Ángeles, pasando la Sierra Madre para arriba, pasándola esa, llega uno al Valle de San Joaquín. Es un valle grandísimo, es una planicie que hay. Cuando va bajando uno la sierra, no le mira uno fin a esa planicie, y ahí hay muchos campos. Ahí se cultiva muchos files o sembradíos de naranja, de durazno, de almendra. Yo estuve ahí, yo ahí llegué a trabajar en el campo cuando recién vine acá. Allá trabajaban mis primos. Ahí se cultiva mucha uva. En tiempo ya que pasa el invierno, comienzan a cultivar mucha sandía también. Pero estamos hablando de mucho territorio de agricultura. Y la mayoría, más del 40% creo, si no me equivoco, como quizás un 60% del agua de California, que está en las reservas al norte, para allá sí hay mucha agua para Sacramento y todo eso, se consume ahí en esos campos. Y la mera verdad, el agua que consume la población, ¿verdad? El agua potable y eso es, no sé, quizás son un 20%, 25% a comparación del agua que se consume ahí en los cultivos, en los campos esos. Y está bien limitada. Verdaderamente va a haber, si esta situación sigue así, muchos de los productos que obtenemos de ese valle se van a acabar. Exporta California muchos alimentos, frutas y muchas cosas que se cultivan ahí en esa área. Lo exporta en todo el país y a otros países también. Yo en una ocasión levanté una carga de uva cuando manejaba un tráiler. Una uva escogida, una uva grandota, y la mandaron para Japón. No la llevé hasta Japón en el avión, la traje al aeropuerto de Los Ángeles. Ahí me descargaron y ahí la iban a mandar. Su destino de esa uva era Japón. Pero unas uvas verdaderamente bien hermosas, grandotas. Y si verdaderamente sigue careciendo el agua, vamos a estar en problemas. Pero bueno, concluimos. Dios les bendiga ricamente. Les amo en el amor de Cristo. Jorge, un abrazo fuerte. Gracias todos los días. Me son de aliento sus mensajes, sus saludos. Un abrazo que nos mandan. Gracias, bendiciones. Sofía, espero en Dios que estés mucho mejor de salud, ¿verdad?
Y tus niñas también, tu familia ahí, tu suegro o tu papá, ¿verdad? El suegro de Jorge, también tu papá estaba un poco delicado. Que el Señor verdaderamente extienda su favor y los ayuda. Mercedes, adelante, ánimo, que el Señor te dé paz, que no venga el temor a tu vida nomás. Sí, confía en Él, que si vives es porque Él te dio la vida, y si te dio la vida fue por su voluntad, y solamente confía en la voluntad de Dios, que se perfeccione en tu vida. Pídele a Dios que solamente su voluntad sea en tu vida prosperada, que cualquier cosa que no sea su voluntad no la permita, y descansa en la voluntad de Dios, ya que por la voluntad de Dios vivimos. Él es el que nos dio la vida. Yo nunca escogí dónde iba a nacer, ni la familia en cuál quería nacer, ¿verdad? Y creo que yo nací ahí por la voluntad de Dios, y la familia que Él me dio fue dentro de la voluntad de Dios para los planes que Él tiene para nuestras vidas. Amén. Ánimo, Mercedes. Adelante, y que el Señor se glorifique en todo. Padre bendito, gracias, Señor. Sigues, Señor, obrando a través de tu palabra en nuestros corazones. Bendigo sobremaneramente grande, Señor, la vida de Jorge, de Sofía, de Mercedes, de Elmer, de Gonzalo, de mis otras hermanas, creo que es Guadalupe, y tú sabes, Señor, yo no recuerdo los nombres de todos ellos, bendito Dios, pero gracias. Y toda persona, Señor, que nos siga, Señor, aunque no con frecuencia, Padre, bendícelos, ayúdalos, y que la luz del Evangelio de Jesucristo resplandezca en sus vidas, y que vengan al conocimiento de la verdad. Cristo es la verdad. Cristo es la verdad, Señor. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Nos vemos, porque voy a salir de carrerita, ya es tarde. A que Dios les bendiga ricamente y les amo. Abrazos desde San Pedro, California, a donde quiera que nos escuchen, hasta allá, hasta España. Espero en Dios, un día voy a ir a España. Lo creo en el fondo de mi corazón desde que tuve un sueño. Y había un grupo de hermanos que me estaban esperando en el aeropuerto. No eran muchos, como unos 12 quizás, maybe 15, maybe, a lo mejor, quizás unos 15. Perdón, que ya 33 años por acá en Estados Unidos y se revuelve el español con el inglés. Bendiciones, les amo en el amor de Cristo. Hasta pronto. Bye.